Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a continuar con la charla que teníamos pendiente acerca del diagnóstico y tratamiento de las fracturas de tobillo. Bueno, las fracturas de tobillo, como habíamos mencionado, son de las más frecuentes que llegan al área de urgencias. Normalmente son en pacientes jóvenes y sobre todo en edad laboral y deportistas. Para eso, en algunos hospitales se tiene la limitación de saber cuándo indicar o no una radiografía. Para eso existen los criterios de Ottawa, los cuales nos dan algunas indicaciones en qué tipo de pacientes está indicado el tomar la radiografía. En este pequeño diagrama vemos que cuando nosotros realizamos la exploración clínica y existe dolor en el borde posterior o desde la punta del malleolo 6 centímetros hacia superior o en la base del quinto metatarsiano, va a estar indicado el solicitar una radiografía. Por ejemplo, en la parte interna también palpamos la punta del malleolo medial. Si vamos en nuestro recorrido 6 centímetros hacia arriba y existe ese dolor, bueno, son indicaciones. Otro indicador es que el paciente tenga la incapacidad de lograr dar 4 pasos sin apoyo. Si el paciente da 1 o 2 y ya no puede por el dolor o la limitación que presenta, también sería la indicación de tomar una radiografía. O a la palpación, si palpamos la base del quinto metatarsiano o en la parte medial a nivel del escafoides. Estos son los criterios que en este tipo de pacientes es necesario tomar una radiografía. También es importante recordar en pacientes en el cual el mecanismo de lesión fue torsional, palpar por debajo de la cabeza del peroné, ya que podríamos tener una fractura C alta que se nos podría pasar el diagnóstico. La siguiente, por favor. Ahora, la valoración radiológica. Bueno, aquí tenemos nuestro caballo de batalla, como se menciona. Serían 3 proyecciones: la P, la lateral y la mortaja. La mortaja es aquella radiografía que o algunos la conocen como oblicua, que es donde vamos a dar a 15 a 20 grados de rotación interna y que nos va a permitir valorar algunas de las siguientes mediciones. Y pues también tenemos cuando ya necesitamos hacer sobre todo valoraciones de ligamentos, pues ya podemos utilizar las con estrés, que sería en rotación externa. Ahora, existe, por ejemplo, la lesión de la sindesmosis. ¿Cómo la vamos a poder valorar? En una radiografía AP se supone que vamos a tener una sobreposición, la cual es lo normal, es mayor a 6 milímetros en una AP y debe ser mayor a 1 milímetro en la mortaja. También en esta radiografía, tanto en la AP como en la de mortaja, si nosotros vemos un incremento del claro medial que sea mayor a 4 milímetros, nos va a hablar de que existe una lesión. También cuando existe un valor mayor a 5 milímetros, cuando lo hacemos con rotación externa y dorsiflexión, eso es predictivo de una lesión del ligamento deltoideo. Es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí en esta radiografía postquirúrgica vemos que se hizo una osteosíntesis, la cual pues es evidente que es insuficiente. Se toma una radiografía de mortaja y vemos que el claro medial está abierto 4 milímetros, estaríamos en el límite. Sin embargo, ahí ya podríamos apoyarnos de realizar una radiografía, a lo mejor en estrés, para ver qué tanto se abre y si es necesario a este paciente someterlo a algún procedimiento quirúrgico para valorar la lesión del ligamento deltoideo y aparte pues cambiar la osteosíntesis. Ahora, es lo que estábamos hablando. El incremento en el espacio tibio-fibular, vamos a medir 1 centímetro por arriba de la articulación y en una proyección de mortaja
es normal cuando es menor a 5 milímetros, y en la AP es normal cuando es menor a 5 milímetros. Ahora, cuando tenemos otro dato indirecto que nos puede ayudar es la medición del ángulo talocrural, en la cual vamos a tirar una línea perpendicular al plafón tibial y otra línea que va a pasar por la punta de ambos malleolos. Cuando existe un incremento de este ángulo, lo normal es entre 75 y 85 grados. Cuando este ángulo se abre más, nos habla de una fractura a nivel del peroné o del malleolo peroneo. Ahora, datos indirectos o radiográficos que nos ayudan a poder valorar una fractura del malleolo posterior es, por ejemplo, aquí tenemos el signo del doble contorno, en el cual a través del malleolo medial, si se fijan, se ve como pues una sombra o un doble contorno, el cual nos está hablando de una lesión del malleolo posterior. Otro es el signo de la flama o de la montaña mística, en la cual puede tener, normalmente se ve un poco más hacia lateral o exactamente en el tercio medio, y en el cual podemos saber que existe una lesión de esta porción ósea. Ahora, el tratamiento. Sabemos que el tobillo es a lo mejor uno de lo que tiene más puntos de difícil valoración, por así decirlo. Sin embargo, el tratamiento conservador va a estar indicado cuando cuando es una fractura del malleolo medial o del malleolo lateral aislado. Cuando el malleolo lateral existe un desplazamiento menor a 3 milímetros, o cuando la fractura del malleolo posterior es menor al 25% de la superficie articular, o tiene un escalón menor a 2 milímetros. Entonces sería cuando estaría bien indicado tratar de manera conservadora. Ahora, ¿cuál es el medio de inmovilización? El mejor, o que ha demostrado mejores resultados, es poner un aparato, ya sea dependiendo si es necesario realizar alguna posición para lograr la adecuada alineación del peroné y lograr, a veces se tiene que poner un poco en inversión o eversión del tobillo o con un cierto grado de supinación del antepié para poder lograr una adecuada reducción. Entonces ahí ya sería valorar si vamos a utilizar un aparato de yeso o un aparato de fibra de vidrio, y siempre suropodálica, teniendo en cuenta que debe de ser por debajo de la cabeza del peroné, 2 traveses de dedo, para no tener problemas a nivel del nervio peroneo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Bueno, del malleolo medial o lateral cuando se encuentran desplazados, cuando es una fractura bimalleolar, cuando tenemos fracturas luxaciones, los cuales pueden involucrar alguno de los malleolos, y en fracturas expuestas. Dependiendo el grado de exposición, el tiempo de exposición, sería el tipo de tratamiento que daríamos. Ahora, los objetivos, como ya hemos comentado, como todas fracturas articulares, es muy importante es que el astrágalo quede bien centrado en la mortaja, ya que está reportado en la literatura que 1 milímetro de desplazamiento va a condicionar una disminución del 42% del área de contacto, y esto nos va a llevar a una artrosis temprana. Es importante también restablecer la longitud del peroné, y en el mecanismo de supinación y aducción es importante desimpactar el plafón tibial anteromedial, ya que esto puede generar un surco, o lo que dijimos, que el astrágalo no entre completamente en la mortaja, y también incrementar el riesgo de artrosis. Ahora, existen múltiples técnicas para realizar la reducción. Ya dependiendo de la personalidad de la fractura, pues va a ser el tipo de osteosíntesis que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el malleolo medial, cuando son fracturas unimalleolares, que vemos un desplazamiento mínimo y que lo podemos resolver, pues tenemos la opción a lo mejor de utilizar un solo tornillo, unos tornillos paralelos. Podemos también esta opción de utilizar una placa corta cuando son trazos que
son un poco más rectos, por así decirlo, y que involucrarían, siempre mis maestros me lo habían dicho, como si fuera una meseta tibial. Entonces es lo mismo, tratar de que la superficie articular quede lo más restituida posible. Para el malleolo lateral, si ya dijimos, los criterios son un desplazamiento mayor a 3 milímetros, lesión de la sindesmosis o multifragmentación, y también existen pues diferentes técnicas, recordando que a ambos malleolos podemos ir a algo tan sencillo como bandas de tensión, poner dos clavillos con su cerclaje, o cosas ya más específicas como una placa. Ahora ya tenemos la posibilidad de poner placas anatómicas y placas de bajo contacto con pernos, por ejemplo, en pacientes que tienen muy mala calidad ósea, y que eso nos van a dar una estabilidad angular y una mayor posibilidad de que nuestra cirugía sea exitosa. Ahora, se ha comentado mucho acerca de la colocación normalmente las placas tercio de caña o anatómicas tienden a colocarse en el borde lateral o anteroposterior. Sin embargo, la que ha demostrado una mejor estabilidad es la placa posterior, ya que su mecanismo de acción o su biomecánica es antideslizante. La desventaja que tenemos en este tipo de posición es la irritación del músculo peroneo. Sin embargo, esta sí es algo que en lo personal me gusta utilizarla, sobre todo cuando son trazos así oblicuos que son bajos, y que nos dan, ¿por qué? Porque nos dan la posibilidad de realizar una incisión pequeña. Con una placa de 4 o 5 orificios puedes tener una osteosíntesis adecuada, y nos dan esa posibilidad. Ahora, en el malleolo posterior ya dijimos que el criterio es cuando la superficie articular afectada sea mayor al 25%, que exista un desnivel mayor de 2 milímetros, o que veamos que exista lesión de la sindesmosis. Entonces se pueden utilizar tanto tornillos, la dirección puede ser antero posterior o postero anterior. Esto ya depende el gusto del cirujano, y se puede poner, como lo ven ahí, con arandelas para incrementar la superficie de contacto y con esto que sea más eficiente. Ahora, es importante recordar que la exploración es un importante método, porque existen muchas lesiones en las cuales aparentemente no hay una fractura, y tenemos una lesión alta a nivel del peroné, que si uno no tiene la intención o buscas intencionadamente este tipo de lesiones, pues se te puede ir el diagnóstico. Aparentemente, o en las radiografías no se ve tan afectada la sindesmosis. Sin embargo, recordar que las fracturas C siempre está lesionada la sindesmosis, son quirúrgicas, y la puedes fijar con métodos convencionales con tornillos, o ahora ya existe la posibilidad de utilizar lo que es un tie rope o un ahí se me fue el nombre, bueno, los mecanismos de botón, en los cuales tienes la ventaja de reducir la sindesmosis, y o se pueden también utilizar como un tornillo situacional, y tienes la ventaja que no tienes que someter al paciente al retiro. Entonces esto es importante. Ahí sí ya depende de la desventaja que tiene este tipo de implantes, pues el costo. Ahora, las fracturas expuestas debe ser manejada como cualquier... ¿Cuándo es cuando vamos a utilizar los fijadores externos? Bueno, lo vamos a utilizar dependiendo el grado de lesión a los tejidos blandos. Es normalmente cuando tendemos a utilizar este tipo de configuraciones. La configuración va a ser dependiendo del trazo de fractura, del grado de lesión de los tejidos y la colocación en la cual nos permita fijar la fractura y poder trabajar la lesión de los tejidos.
recordando hacer la clasificación en base al gustilo, si es una A, una B, una C, del tiempo de evolución, y en base a eso poder determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente. Un importante punto, por así decirlo, o un capítulo dentro de las fracturas son las fracturas en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque en ellos tenemos un mayor de riesgo. ¿De qué grado? Bueno, primero van a tardar más en la cicatrización, van a tener un mayor riesgo de infección, sobre todo si son pacientes que tienen un mal control de sus niveles de glicemia. Tenemos un mayor riesgo de desanclaje. Estos pacientes tienden a ser nefrópatas y entonces tenemos como la complicación, la falta de la mala calidad ósea, la osteodistrofia renal, y por lo tanto tienen un mayor riesgo de desanclaje. Entonces aquí sí es importante en estos pacientes pensar en unas placas de bajo contacto bloqueadas para que nuestra posibilidad de éxito sea mucho mayor, y el riesgo de desarrollar una neuroartropatía, ya sea que tengan o no neuropatía como tal, porque sabemos que la lesión que se produce por la fractura más la lesión que nosotros producimos al incidir la piel, tanto vascular como nerviosa, puede ser el gatillo para que se desarrolle esta patología. Ahora, las complicaciones en general de las fracturas de tobillo, bueno, se ha reportado problemas con la herida del 4 al 5%, la infección profunda es rara, del 1 al 2%, sin embargo en pacientes diabéticos se incrementa al 20%, y problemas con la consolidación, y la complicación más frecuente sería es artrosis postraumática, la cual es por, como dijimos, la falta de valoración de la adecuada reducción de la fractura. Y pues eso sería principalmente el tema. No sé si existe alguna pregunta a nivel de las redes. Nos comentan que no, entonces les damos las gracias y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego.